Falacia a ignorantiam. Recibe su nombre al hecho de que apela a la ignorancia o desconocimiento acerca de un tema. Según la Universidad Autónoma de México, consiste en que ante la imposibilidad de mostrar la falsedad en una afirmación, se infiere que es verdad, o bien ante la imposibilidad de mostrar la verdad, se infiere que es falso. Es decir, es una falacia que afirma que es verdad porque hasta el momento no se ha podido comprobar que es falso, o viceversa. El beneficio de esta falacia en nuestra vida es comprobar que, pues aunque los argumentos en ocasiones suelen ser convincentes, no son realmente válidos porque no tienen una buena estructura o solidez en su argumentación. García Morena Ricardo afirma que la mejor manera de combatirla es exigir la atención de cargos de pruebas, que quien sostiene algo o acusa a alguna persona debe probar realmente sus afirmaciones. Un claro ejemplo de esto en la actualidad y en redes sociales es la frase "no tengo pruebas, pero tampoco dudas", en los famosos memes, porque no tiene un respaldo o una garantía que acredite que en verdad es cierto. Falacia ad misericordiam. La palabra latina misericordiam se significa literalmente corazón piadoso. Entonces esto quiere decir que es una falacia emocional a la misericordia. Este tipo de apelativo se ve principalmente en los tribunales de justicia porque se busca la absolución mediante la piedad al jurado. Según la Universidad de Bogotá, Jesús Tadeo Lozano, la falacia ad misericordiam busca la consideración o empatía del interlocutor para validar una conclusión, y esto hace que se deslegitime los verdaderos argumentos. En síntesis, involucra aspectos personales, como por ejemplo ya sean de ámbito escolar, laboral, familiar, etc. Y hacen que se desvíe la verdadera intención de los argumentos. A continuación se proyectarán 2 ejemplos de cada una de las falacias ya mencionadas. Esta hierba cura la diabetes. ¿Cómo puedes afirmar eso? No hay estudios que lo hayan probado. Ah, entonces nadie ha probado que no la cura, ¿verdad? Entonces yo tengo razón, ¿eh? Hola, profe. Venía a pedirte a ver si me podía subir una décima en la materia para aprobarla. ¿Y cómo por qué debería hacer eso, señor Henao? No, pues, profe, últimamente me he esforzado bastante, casi no he dormido en las noches. Y además, si no apruebo la materia, mis papás me castigarían. Pero, señor Henao, sus argumentos no son válidos. Hola compañeros y maestro, yo soy Juana Lisa Pizano Gómez y me tocaron las falacias de accidente y petición del principio. La falacia de accidente, según Luis Vega, menciona que es aquella que generaliza una expresión o un accidente. Por ejemplo, es lo último con zafiro antiadherente, lo cual permite que nada se pegue. El huevo, el queso, chocolate, tocino e incluso el plástico derretido nunca se pegará. Además, el Flavor Stone es un superconductor de múltiples capas en su base. Se calienta de manera uniforme y es muy eficiente. Solo debe ajustar el fuego a temperatura media o baja y ahorrará energía. Mire esto, tiras de pollo en solo 15 minutos. Pizza casera en 5 minutos y deliciosas tiras de carne fritas en 8 minutos. En el Flavor Stone nada se pega y puede ser usado con cocinas de gas, eléctricas o inducción. Ya no siga con ese horno grande. Haga a un lado sus sartenes. Olvídese de los hornos de convección que deshidratan su comida. Líbrese de la comida de microondas y no gaste dinero en freidoras porque ahora puede saltear, freír, asar, hornear y ahorrar tiempo y energía con este sorprendente utensilio de cocina. como acaban de ver, esta es una falacia, ya que mencionan que tus utensilios de cocina no funcionan, tan solo por no tener un material que es el antiderretente. Otra falacia que lo menciona el mismo Luis Vega es: sabemos muy bien que a un vampiro se le mata clavándole una estaca en el corazón. Ayer maté a un amigo clavándole una estaca en el corazón, por lo cual es un vampiro. Esta falacia es muy grande, porque generaliza la idea de decir que los vampiros se matan clavándoles una estaca en el corazón, por lo cual, porque mató a su amigo de la misma manera, se dice que es un vampiro, y eso es mentira.
La siguiente falacia es la de petición del principio. Esta falacia, según Luis Vega, menciona que es cuando tú confirmas algo que todavía está en debate, si es cierto o no es cierto. Por ejemplo, ¿existe Dios? La respuesta es una falacia. ¿Por qué? Ya lo verás. Como acabas de ver, cada respuesta tiene su porqué. ¿Existe Dios? Porque todo lo que está creado fue hecho por Él. Entonces existe Él. No existe porque todo lo que está aquí es materia y Él no es materia, por lo cual no existe. Las dos respuestas son válidas. No se sabe si existe o no existe. Por eso es una falacia de petición del principio. Y gracias por su atención. Hola, mi nombre es María Magdalena y hoy les vengo a presentar sobre las falacias ad hominem y ad consequentia. El ad consequentia implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a una de las posibles consecuencias negativas o positivas del mismo. Así lo afirma Juan Puello, 1916. La conversión de una presunta consecuencia deseada o no de algo en la razón determinante de su imposición o su descarte normativo, como les mostraré a continuación. Como se muestra en la imagen, el autor señala las consecuencias desagradables de apoyar una posición particular con el fin de demostrar que la posición es falsa. El ad hominem consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta. Así lo afirma Juan Puello, 1916. La desviación del objeto de la discusión de lo alegado por el antagonista mediante actuaciones o movimientos irrelevantes, como se los mostraré en un video a continuación. ¡Señores! Sí, ha habido caídos. Algunos días más que otros. Cada pérdida ha dolido más que la anterior. Pero venga, somos hombres, ¿no? Seamos directos. Estamos comenzando a perder el cabello. Y este es justo el momento para luchar. Hay que ser realistas y no busquemos excusas. No es la edad, ni el gel, ni usar gorra. ¿Quieren seguir viéndolos en el cepillo? ¿No están hartos de despertarse con miedo de ver la almohada? ¿Están dispuestos a seguir viéndolos tirados en el piso de la regadera? No porque nuestros abuelos o papás lo perdieron significa que nosotros tenemos que correr con la misma suerte. ¿O a quién le gustaría que le dijeran mi peloncito? Por eso yo, al igual que ustedes, estoy en contra de ver más caídos. Es hora de enfrentar esta batalla como se debe, señores. ¡Con todo! ¡Sistema GB! Como se mostró en el video anterior, se menciona todo lo malo que les puede ocurrir en el cabello de los hombres y para esto prueban el tratamiento. En sí se están emitiendo argumentos con respecto a ello, es decir, se fijan en su apariencia desde ese tipo de personas. Según el artículo de la Enciclopedia de Filosofía de Internet, la IEP, la falacia abircundia o falacia de autoridad pertenece a la categoría de falacias informales o no formales de un subgrupo de falacias de relevancia. La falacia abircundia consiste en apelar el respeto o el prestigio de una persona para respaldar un argumento. Es una falacia lógica de autoridad, ya que defiende la validez o falsedad de una premisa
a partir de la opinión de un experto o alguna otra autoridad, ya sea real o pretendida. Un ejemplo sería: la luna está cubierta de polvo porque el presidente de nuestra asociación vecinal lo dijo. Esto es una apelación de autoridad porque aunque el presidente es una gran autoridad para nosotros, no se le da ninguna razón para creer que ese presidente es una autoridad en la composición de la luna. Sería mejor recurrir al argumento de un astrólogo o un geólogo. Otra de las falacias que explicaré es la llamada caricaturización o hombre de paja. Según el artículo de la IEP, esta falacia consiste en modificar un argumento válido de otra persona por otro que se le parezca, pero este está equivocado. De esta manera es más sencillo rebatirlo y hacer perder la credibilidad a la otra persona. Por lo general se suele utilizar para defender ideologías políticas, religiosas y sociales. Por ello es muy común encontrar esta falacia del hombre de paja hablando sobre temas como el aborto o la inmigración. También podemos toparnos con ella en debates políticos, en los medios de comunicación o en comunicados oficiales. La intención y el objetivo que hay detrás de esta falacia es la de no tener que enfrentarse a los argumentos de la otra persona. Esto se debe a que mediante esta falacia del hombre de paja, los argumentos del contrincante son sustituidos por otros absurdos. Son solo un mito, tonto. Oh, no, Calamardo. Los osos marinos son reales. Lo leí en el sensacionalista de fondo de bikini. ¿Me casé con un oso marino? Sí, y en el periódico de la ciencia falsa. ¿Los osos marinos y los cuentos de hadas son reales? Eso es lo más estúpido que he oído. Quiero ir con mis compañeros de clase a la excursión porque me encantaría disfrutar y tener buenos recuerdos con ellos. ¿Buenos recuerdos? ¿Usted quiere ir a ese viaje a emborracharse, drogarse, mejor dicho, enloquecerse? En esta situación se presenta la falacia hombre de paja, ya que la madre exagera y cambia el significado de las palabras dichas por el hijo para facilitar el ataque lingüístico. De esta manera, cuando él dice que quiere viajar para disfrutar y crear recuerdos con sus amigos, la madre tergiversa ese argumento diciendo que él quiere viajar solo para descontrolarse, cambiando lo dicho por el hijo. Buenas tardes, mi nombre es Marian del Rosario Valdivia Cifuentes. Yo les voy a hablar sobre las falacias ad populum y ad baculum. La falacia ad populum es un argumento que concluye a una proposición que debe ser verdaderamente cierta. Entonces, si mucha o la mayoría de la gente lo cree, por lo tanto, si la mayoría de las personas lo cree, debe de ser verdad. Y bueno, según W. Fernández Flores, dice que cuando un diputado afirma una idea o una teoría descabellada, esto se debe sustentar y debe precavir. Entonces, porque esto ocurre en el extranjero, esto se tiene que realizar aquí. Entonces, bueno, esto realmente es cierto. En una época se decía que la Tierra era plana. Entonces, como toda la gente lo decía y la afirmaba, por lo tanto era verdad. Y la mayoría de la gente pues sabía que no era cierto, por lo que por los años se comprobó que la Tierra era realmente redonda. Entonces, un ejemplo es, si la mayoría de las personas dice que el coronavirus no existe y es invento del gobierno, por lo tanto es verdad y es una idea totalmente descabellada. A continuación les voy a presentar un video donde se explica un poquito mejor el ad populum. Pero está equivocado. Todo el mundo sabe que la cuerda debes despejar. ¿Y por qué algo es correcto solo porque todos lo saben? Pues... ¿por qué eso hace grande a esta nación? Varios años después, mi hermano usaría ese mismo argumento frente a un juez. Aún así, fue declarado culpable por orinar en una cabina telefónica. En el video, Chris le dice a su hermano menor, porque todo mundo lo sabe. Entonces, él se sustentó porque la mayoría de la gente lo afirmaba y lo sabía.
aunque no fuera cierto y no fuera una fuente confiable donde él obtuvo esa información. Entonces el hermano chiquito le dice, entonces porque todo el mundo lo sabe debe ser cierto. O sea, es un claro ejemplo del ad populum. El ad baculum en latín es un argumento que apela al bastón. Es un argumento que induce a una amenaza, a una intimidación más o menos encubiertas a favor de la posición de el arguye de sus propios intereses. Según Pepe Ronsal, es un argumento donde el uso de razones es sustituida por la intimidación, pero luego en vista de que las falacias suelen definirse como argumentos no solo malos, sino aparentemente buenos y por lo tanto ladinos y especiosos. Un ejemplo es, dice el presidente en una junta, todos los que se oponen a mis argumentos para la creación de un nuevo departamento significa renuncio. Esto quiere decir que si la mayoría de las personas no están de acuerdo con sus argumentos, van a quedar sin empleo. Otro ejemplo es cuando tu mamá te dice, si no recoges tu cuarto o haces tus deberes, no te voy a dejar salir o no vas a tener permiso. Entonces, la mamá recurre a la intimidación para que su hijo haga sus deberes. Esto lo vemos en la vida diaria. A continuación, les voy a presentar un video para que les quede un poquito más claro sobre la falacia de ad baculum. ¡Mi pistola! Lo siento, la ley exige un periodo de espera de 5 días para hacer una investigación. ¿5 días? Pero si estoy enojado hoy. Si tuviera mi pistola lo mataría. Sí, pues no la tiene. ¡Mendigo mercachí! Bueno, en el video que acabamos de ver, Homero Simpson usa la falacia de ad baculum. Se sustenta por la fuerza o la intimidación para que este sujeto le dé la pistola y para su beneficio propio y desquitar su enojo. Entonces, en la vida cotidiana siempre vamos a ver las falacias en todos lados. Entonces, es muy importante saberlas y pues siempre sustituir la fuerza o la intimidación por el método de la razón.